Buenos días, amigos. A mí me gusta aprender de los que saben. Y como es un tema que yo no manejo, digamos que a la perfección, yo vine donde el señor Alburquerque para que me explique lo del contrato de Punta Catalina y cuáles son las opciones posibles. Si el fideicomiso es lo único que se puede hacer o si se puede hacer otra cosa. Y vamos a ver, mírenlo acá. Él nos va a hablar del tema. Vamos a ver, don Ramón. Sí, mira, Wendy, el Banco de Reserva es una empresa del Estado Dominicano. No lo crea la Constitución, no, se creó como el Banco del Estado. Creo que en 1943. Y asimismo, la Rosario Dominicana era una empresa del Estado, pero la Refinería Dominicana de Petróleo es una empresa del Estado. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pero hay muchas empresas del Estado. En la ley 125-01, que es la Ley General de Electricidad, nosotros, que la redactamos aquí mismo, tomamos los proyectos que intentaban convertirse en ley, que habían fracasado, los fundimos, los compendiamos y extrajimos lo mejor de cada uno de ellos, y entonces presentamos en el 2001, como presidente del Senado, un proyecto de ley al Congreso, que es el que se convirtió en Ley General de Electricidad 125-01. Y ahí yo creé varias empresas. Nosotros creamos en esa ley varias empresas. Las creamos en la ley, pero entonces pusimos una disposición transitoria diciendo que el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para convertir estas empresas, EGI, ETED y UERS, de acuerdo a las leyes de la República Dominicana. Entonces, pero el propio presidente de la República, me gusta dar fecha, el 8 de septiembre de 1920, nos llamó porque como habíamos rechazado un nombramiento que él había hecho indigno, de presidente ejecutivo de una empresa que no tiene presidente ejecutivo. Entonces a nosotros lo rechazamos. Entonces yo le dije, pero fui yo que creé esa empresa, la EGI. Entonces mire a ver si yo voy a saber de ella. La creamos, pero el gobierno en el 2001 no obtemperó por crearla seguido, lo dejó y la creó Leonel, el presidente Leonel Fernández, en el 2007. Bueno, donde quien manda es el administrador. Y el presidente es una especie de sello gomígrafo, algo de adorno. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque empresas sabe crear el Estado como nadie. ¿Y qué nos planteó el presidente ese 8 de septiembre? Ramón, por favor, tú mismo crea el decreto para unificar Punta Catalina con EGI en un consejo de administración conjunto donde Punta Catalina va a generar a carbón y EGI con todas sus presas, las hidroeléctricas. Yo lo hice. Duró 3 meses y medio el actual ministro de Energía y Minas yendo a mi casa diciéndome cada semana que el decreto sale mañana, y se volvieron sal y agua. Y entonces yo le dije, dejemos de hablar de esto porque yo no soy mojiganga. Claro. Y ahí mismo murió. Y ese hubiera sido una opción para... ¿Qué debería hacerse con Punta Catalina? Crear una empresa, porque si tú creas, oiga, todo el tortuoso modo de pensar del Poder Ejecutivo. El Banco de Reserva es una empresa del Estado.
debe tener más moral, más ética o más transparencia que otra empresa del mismo Estado. Me pregunto yo. No, ¿verdad? No. Bueno, el Banco Central es una empresa del Estado que se dedica a lo que sabemos que se dedica, que es a los asuntos de la banca central. Pero la refinería de petróleo es una empresa del Estado, y si entonces a Punta Catalina hay que convertirla en un fideicomiso para que se administre transparente y eficientemente, entonces no lo está haciendo la refinería, el Banco Central y el Banco de Reserva. Es que se están metiendo en unos atolladeros y en unas arenas movedizas, y ellos mismos, el propio decreto, pero además ese decreto o ese contrato que ha ido al Congreso es profundamente peligroso. ¿Por qué? Solo voy a dar 3 cosas. Primero, se está poniendo en mano que el propio ministro, el actual ministro de Energía y Minas, dijo en el 2010 que Celso Marrancini y su equipo habían hecho una administración desastrosa de la CDE. Del 2010 acá, Celso Marrancini y ese equipo no han administrado nada para demostrar que dejaron de ser desastrosos. Entonces van a poner unos desastrosos a manejar la empresa más grande del país. Ese es el primer elemento. Segundo, y voy a extenderlo, no tienen por qué ser 3. El presidente preparó un video, el hoy presidente, en el 2016, que Pepín Corripio le impidió dar a conocer en campaña, sobre Punta Catalina. Y en ese video decía que ahí había una sobrevaluación de 1.000 millones, y yo pienso que nadie que sea presidente o aspire a hacerlo habla por hablar. Entonces se olvidó de eso cuando ahora dice que el valor de la empresa son 2.400. Hoy, ¿por qué él me explica eso mejor? Primero, antes de hablar de fideicomiso. Entonces él mismo se está creando un mar de sospechas, y nosotros decimos que es porque tiene el interés de colocarla en manos de la oligarquía, y eso no tiene por qué tolerarlo el pueblo dominicano. Pero otras cosas más. El artículo, el acápite del artículo 2, en su acápite 2.17, introduce algo que no está en la ley 189-11 sobre fideicomiso. No está, que es el fideicomitente adherente. ¿Y cómo lo define? ¿Cómo dice que actuará? ¿Es un inversionista? No, que aunque no sea fideicomitente original, podrá en cualquier momento hacer aportes de bienes de derecho mediante autos auténticos o bajo firma privada. Y entonces se convierte de hecho en accionista, porque no será por regalo. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta nosotros de eso? Nunca. Porque hay secreto fiduciario. Entonces, por otra parte, el comité de la fiducia puede endeudar la empresa y por tanto al país de manera soberana, lo que implica que el Estado tiene que responder. Y cuando se vayan no son responsables de nada, y el Estado tiene que pagar. Mire cómo yo lo veo. O sea, a nosotros nos sale mejor privatizar, vender los activos, recibir el dinero, que esto que está sucediendo, porque ahora el Estado Dominicano, señores, no va a ganar nada con lo que está sucediendo. Estas personas no van a ser responsables ni siquiera de devolver los inmuebles que van a recibir, porque el contrato habla de que ellos van a recibir, nosotros vamos a recibir lo residual, lo que quede. Sí, el valor del salvamento. El valor del salvamento. Lo que quede. Además, usted vio la cláusula que dice que la fiduciaria reserva puede ser cambiada en cualquier momento. Sí, pero no solo eso. Es que esto se reduce, mi bella Wendy, mi casi sobrina Wendy, se reduce a lo siguiente, mami. Es que
La ley 189-11 es la ley de fideicomiso privado inmobiliario de la República Dominicana. Entonces, mediante esa ley, no se puede bajo ningún concepto crear un fideicomiso público. Porque, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es una entidad que crea un interesado, dueño de bienes, propiedades o riquezas, preocupado por el destino de la misma, que la concede en confianza a la gestión de un equipo que él escoge, poniéndole las condiciones en que quiere que se haga y dirigiendo el destino de los beneficios a unos fines determinados. Y eso se dice que nació con los fenicios, pero que se consolidó en Roma. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, yo tengo una gran fortuna, la creé con mucho sacrificio y presiento que mis hijos no se van a entender. Tengo un hijo borrachón y lo va a gastar. ¿No? Y presiento que no se van a entender cuando no esté. Pero yo confío en fulano, mengano, en su tío, en este, en aquel, en el otro, en el cardenal, yo confío en el obispo y confío en el papa y confío en tal y cual. Entonces déjame crear un fideicomiso para en caso que yo no esté. Pero también los fideicomisos se crean de esta manera. Yo he trabajado mucho y tengo ahora mucha fortuna y se me hace difícil darle seguimiento. Entonces, para eso están los bancos de inversiones, los manejadores de riquezas, y entonces crea un fideicomiso, incluyendo a varias de estas entidades que se especializan por eso y que tienen mayor capacidad de sobrevivencia que uno mismo. Y que cobran mucho también, Claro, porque no se ha dicho cuánto van a cobrar. Oh, sí, bueno. 0 punto que... No, fíjese, y déjenme ponerme a mí misma. Hay un artículo del contrato que habla de un aporte inicial de 100 millones de pesos y un millón de dólares, pero no dice bajo qué concepto. Pero sí lo dice la propuesta que hace la fiduciaria Reservas, que dice que son honorarios, pero no establece el tiempo. O sea, parecería como que es un aporte inicial. Pero luego habla de que van a cobrar hasta el 0.5% de todos los créditos, de todas las garantías que ellos otorguen, y pueden otorgar todos los bienes, el 100% de los bienes en garantía, porque hay otra figura que es el acreedor garantizado, que igual establece el mecanismo en caso de no pago para que ellos cojan los inmuebles que están en garantía o los muebles. Claro. Otra, mire, dice un amigo, el abogado Trajano Potentini, que no es una privatización. No la es. Es peor, es un regalo. Es peor que un regalo, porque un regalo uno se desapodera del bien. Y este no regalo uno va a ser solidariamente responsable del manejo que ellos hagan. Correcto. Es peor, o sea, es peor. Peor que si lo regaláramos. Peor. O sea, este es el escenario. Claro. Yo nunca había visto un contrato. Y entonces así. Hay que decir no a este contrato. Pero claro. Y los diputados, por favor, que hagan un mejor trabajo, porque vamos a tener que decirle al pueblo dominicano que no confíe en ellos. Pero además, la cúpula de los partidos que le dieron instrucciones a sus diputados, porque fueron de todos los partidos que votaron, que por favor no sean tan serviles, atulones y hazme reír con las oligarquías del país, que son los saqueadores de este país. Estamos de acuerdo. Porque hay que decir aquí que toda esa fortuna, la mayor parte, alguna será excepción, han sido logradas mediante las trapisondas políticas, los favores políticos, el financiamiento a taúres políticos metidos a políticos y metidos a presidentes, y que no queremos otro más. El presidente, también hay que decirle al pueblo, Wendy, que esto viene de una manera, yo diría, inexplicable, porque en México, hace 40 años, se empezó a confiar mucho en los fideicomisos públicos, y había más de 200 fideicomisos, y ahora el presidente más moralizador de América, los está eliminando todos. López Obrador,
eliminó en el 2020 de un solo golpe 281, habían como 300 y tanto, 281, y de su propia palabra dijo, para recuperar de esos antros de corrupción de grupos privilegiados que nosotros llamamos aquí oligarquía, más de 252.000 millones de pesos, que traducidos a dólares son casi 13.000 millones de dólares que estaban en manos de esos antros de corrupción. Bueno, pero en Gran Bretaña, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como se llama ese país que aquí mucha gente dice Inglaterra, bueno, habían 95 fideicomisos públicos, solo hay 5, los han eliminado. En Alemania, en Japón, en grandes cantidades, allá hay los fideicomisos en Japón, son casi obligatorios, porque en Japón las fortunas no sobreviven a más de 4 generaciones, por una razón, porque en la mentalidad del pueblo japonés, aunque tienen un emperador y por su shintoísmo y taoísmo dicen que viene del imperio del sol naciente y que es casi un semidios, sin embargo es un país de mentalidad socialista. En Japón, si una persona muere con mucha fortuna, el 65% de la fortuna es para el Estado. Wow. 65%, porque la mentalidad de la sociedad japonesa es de que nadie debe recibir, de que como regalo de su familia, lo que de seguro fue construido por toda la sociedad, porque nadie tiene una fortuna muy grande solo. Entonces no debe ser nunca de la familia. El primer heredero es la sociedad. Entonces el 65% de la fortuna va a la sociedad, al Estado. Entonces, si muere un hijo poco después y otro después, desaparece la fortuna. Y por eso entonces crean los fideicomisos, para que la muerte de alguien no tenga nada que ver pero con esos son privados, como pero son todos privados. Aquí no puede venir nadie de que yo fui electo y yo quiero. No, señor, porque todo el mundo sabe que el presidente no pasa a ser dueño del país. Al presidente se le entrega el poder mediante un contrato que él tiene con la sociedad, ¿cuál? Lo que él ofreció. Y eso no lo ofreció. Y eso no ni lo siquiera ofreció. El pacto eléctrico lo decía. No lo ofreció. O sea, ustedes están entendiendo, amigos, eso fue, digamos que le surgió a los abogados de la oligarquía, último minuto, disfrazar, no privatización, no, la enajenación de los bienes del Estado dominicano, de nosotros, a través de esa figura jurídica que es el fideicomiso, que ni siquiera tiene base legal en la República Dominicana, porque el anteproyecto que habla de fideicomiso público no fue aprobado por la Cámara de Diputados. Quiso pasar ese mismo día y los diputados no lo aprobaron. Entonces... el proyecto está en junio lo sometieron. Del año pasado. En junio del año pasado lo aprobó el Senado y se lo remitió, le comunicó al presidente que había sido aprobado. Entonces lo pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha empezado a hacer una serie de modificaciones y eso cayó en el limbo, está en el limbo. Entonces, caben las siguientes preguntas. ¿Por qué no se esperó para crear ese fideicomiso a que se hicieran las auditorías? Porque si ya el fideicomiso está aprobado y vigente, cuando se terminen las auditorías, no podrá variar el resultado de esa auditoría, el valor de la planta que ya se dice aprobado por el Congreso, que es de 2.400, perdiéndose los 1.000 millones que el propio hoy presidente de la República había dicho en su video y en 1.000 declaraciones que tenía eso de sobrevaloración. Y yo no quiero dudar de su palabra. Eso por un lado.
Pero por otro lado, ¿por qué no se espera a aprobar esta ley que sería la que pasaría a constituir en realidad el fideicomiso público para luego dar paso a esa cuestión? Claro, pero no vamos a oponer también a esos fideicomisos y vamos a revisar todos los otros fideicomisos porque el pueblo no está dispuesto ya en este momento a que nos sigan tomando de tontos con P y se sigan cogiendo nuestro patrimonio. Ese fideicomiso de Punta Catalina sencillamente no va. El pueblo dijo que no. Y un mensaje final para... Bueno, nosotros creemos que Punta Catalina, siempre nosotros estuvimos claros con eso. Un año antes de que se inaugurara Punta Catalina, yo dije, si hay un cambio de gobierno, como creo que lo va a haber, porque nuestro partido, el PRM, irá al poder en función de que en todas las encuestas está apareciendo que el pueblo rechaza con un 75 y hasta un 77% la corrupción, prácticamente olvidándose de su pobreza y de su hambre y de su miseria, colocó el tema de la corrupción y de la impunidad como el primero, como en sus preocupaciones. Entonces yo dije, esto es presagio de que va a haber un cambio de gobierno, porque al mismo tiempo en las encuestas pasaba que ese gobierno del PLD, dirigido por Danilo, era de los más corruptos del mundo. Esa era la percepción. Entonces dije, si vamos al poder, entre las cosas que el gobierno debe tener muy claro es hacer esas auditorías a Punta Catalina lo antes posible para determinar los sobornos, los robos que pudo haber allí, judicializarlos, castigarlos, pero como planta, una planta hecha por General Electric, Siemens, por las firmas y las marcas de ingeniería y de fabricación más prestigiosa del mundo, tiene que ser una buena planta. Y como va a ser el 30% de la energía, electricidad que se va a producir en este país, el nuevo gobierno tendrá que cuidarla como una doncella. Claro. Y genera beneficios. Claro, esa empresa, dependiendo, los beneficios de una empresa no están fijos. Evolucionan y cambian con la estructura de costos. Y, por ejemplo, se creía que el carbón mineral iba a que el subbituminoso de 9.600 BTU, de menos de 2% de azufre y de menos de 10% de ceniza, como es el carbón, los 2.3 millones de toneladas de carbón que compra todos los años Punta Catalina, o debe comprar, se pensaba que en el 2021 iba a estar a $70 la tonelada y de repente se metió en $240 la tonelada. Si se hubiese mantenido a $70, es muy fácil saber el estado de Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, porque se quema 2.300.000 toneladas de carbón. Eso quiere decir que va a costar como $170 millones el carbón que necesite Punta Catalina. Bien, entonces a eso hay que también agregarle el costo financiero, porque aunque fue financiada en 90% por fondos públicos, por el presupuesto, pero hay un préstamo como de 360 millones que hay que pagar. Si usted dice, bueno, 40 millones, 30 millones para pagar el préstamo, ya llega a 200 millones. Entonces el costo de la empleomanía, los diferentes servicios, los otros insumos, como está la cal para los filtros, como están los lubricantes, etcétera, etcétera, partes gastables, repuestos. Entonces pudiéramos llegar fácilmente que los costos fijos y variables pudieran ser 230, 240 millones de dólares. Y entonces es fácil saber cuánto le puede entrar a Punta Catalina. Tiene unos contratos para vender el kilovatio a 8 centavos de dólar. Es obvio que si entonces produce 5.000
5.000 gigas, que un giga es 1 millón de kilos, entonces sería 400 millones de ingresos, porque 5.000 gigas, si una giga es 1 millón de kilos, serían 5.000 millones de kilovatios, que multiplicado por $0.08, es decir, por 8 centavos, nos va a dar 400 millones de ingresos brutos. Si a eso usted le dé cuenta todos los costos, puede dejar, en este caso, que esté a 70, 160 millones. Oiga, demasiado beneficio. Ahora, si de repente el carbón llegó a $240 la tonelada y pasó de ahí, si se hubiera mantenido a ese precio 7 u 8 meses, obviamente no hubiera habido beneficio alguno. ¿Por qué? Porque en vez de 170 millones de dólares en carbón se hubiera gastado 480 millones, más de lo que le ingresa. Entonces, los costos son variables, pero es una empresa absolutamente rentable. Ya los precios del carbón han vuelto a bajar, no a los mismos niveles, pero es a niveles rentables, y lo que tenemos es una gran empresa que debemos darle buen mantenimiento con los mejores técnicos, pero cero fideicomiso. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a don Ramón Alburquerque por esta entrevista y nada, seguimos hablando.